Lunes negro en los mercados financieros, o rojo debería decir, porque realmente tenemos a los precios de las principales acciones de cripto, de los índices, de la bolsa de Japón, de la bolsa china, de Europa, absolutamente todo cayendo y cayendo con fuerza en los últimos días, en las últimas semanas sobre todo muy en rojo, no se salva absolutamente nadie. Los aranceles de Trump, una piña que recibieron los mercados, que están bajando a un ritmo similar al que bajaron durante el COVID, durante la pandemia. Miedo, incertidumbre y duda en los mercados. ¿Qué hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Oportunidad de compra o momento de vender en pérdidas? Quédate que te cuento todo en un resumen semanal rojo e imperdible. Y como vemos, masacre en la última semana, como diría Carlos Maslatón. Esta es la caída de los últimos 7 días de los mercados financieros, todo lo que tiene que ver con el sector de tecnología, acá incluido Microsoft, acá incluido Apple, que bajó 18% en una semana, Nvidia 10%, bueno, las principales empresas cayendo, ni hablar si nos vamos a otros sectores, Amazon cayendo 8%, Tesla cayendo casi 11% en la última semana, Google y Meta lo propio, bueno, las principales empresas del mundo cayendo y cayendo con fuerza. Si hablamos de cripto en la última semana, también Bitcoin cayendo, también Ethereum cayendo, golpeadísimo. El segundo proyecto más importante de cripto cayendo 15% en la última semana, pero así también XRP, ADA, Cardano cayendo un 13% en la última semana, Solana en torno a los $100, realmente mucha pero mucha sangre en los mercados. Y acá el primer insight que quiero tirar: grandes inversores de toda la historia han dicho que el momento de invertir es cuando hay sangre en los mercados. Con sangre en los mercados se refieren a esto, a ver a todo absolutamente en rojo. ¿Esto quiere decir que sea el mejor momento de compra? ¿Esto quiere decir que ya pasó lo peor? No, hay mucha incertidumbre por eso en los mercados, pero sí te voy a decir cómo podés hacer vos para analizar esta situación y tomar decisiones financieras mucho más correctas. De ninguna manera voy a dar ninguna recomendación de inversión porque no lo tengo permitido hacer y no lo hacemos en este canal, pero sí te voy a dar un montón de información y sí te voy a contar qué estoy haciendo yo en estos días, porque me parece súper importante en estos momentos de mercado también hacer ciertas jugadas estratégicas que nos permitan posicionarnos mucho mejor para los meses que vienen. ¿Qué pasó rapidito si no te enteraste? Donald Trump el pasado 2 de abril, el Liberation Day como lo anunció él mismo, anunció tarifas recíprocas. Es decir que todos aquellos países que le ponían tarifas a los productos importados de Estados Unidos, es decir que si por ejemplo desde Argentina traemos limones de Estados Unidos, y le poníamos esos limones que entraban en la aduana 10%, a partir de ese momento Estados Unidos le ponía también tarifa de 10% a Argentina. Sí, por eso habla de reciprocidad. Pero no solo eso, sino que con algunos países se puso mucho más severo. Como ven ahí en esa placa que mostró Donald Trump el pasado 2 de abril, a algunos países les aplicó tarifas realmente muy altas. China, tarifa recíproca del 34%, la Unión Europea 20%, Vietnam 46%, Taiwán 32%, Japón 24%. Esto supone realmente un golpe a todos los mercados y es importante entender por qué afecta tanto esto a los mercados, y tiene que ver con el hecho de que a partir de ahora todos los productos que quieran entrar a Estados Unidos tienen un impuesto adicional, y ese impuesto adicional hace que el precio de todas las cosas suban. Es por eso que, por ejemplo, vemos empresas como Tesla, empresas como las tecnológicas en general, que están cayendo mucho también porque hay partes que no se fabrican en Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene industria manufacturera de absolutamente todas las cosas. Trump con esto lo que está buscando es justamente una estrategia nacionalista, proteccionalista, en donde busca fomentar que Estados Unidos se vuelva independiente del mundo en un montón de cosas, en la fabricación de un montón de cosas. Básicamente dice, bueno, si pongo aranceles a todas las cosas que estamos trayendo a Estados Unidos, voy a de alguna manera generar interés en que se empiecen a generar esas mismas cosas dentro del país y no haga falta importarlas. Ahora, esto no tiene un efecto inmediato, sino que, por ejemplo, volamos al ejemplo de los limones, si estabas trayendo limones desde Argentina hasta Estados Unidos, implica que vos decís, bueno, si salen tan caros los limones, me voy a poner a cultivar árboles de limón, limoneros. Los limoneros no crecen de un día para el otro.
¿Entienden? Y vayan a industrias que requieren quizás de hacer fábricas completas, que requieren de materias primas, un montón de cosas que no se fabrican en Estados Unidos porque la obra de mano es mucho más cara y se traían de otros países. Ahora busca Trump que se empiecen a fabricar en Estados Unidos. Con esto hace temblar a todos los mercados, afecta tanto la economía interna como la economía externa. ¿Por qué? Porque a partir de este momento varios países salieron a responder, salieron a poner más tarifas, en algunos casos salieron a decir que iban a renegociar tarifas y hay mucha incertidumbre de qué va a pasar realmente con todo esto, con tarifas que se empezarían a aplicar el 9 de abril, dentro de pocos días. Sumado a esto, Donald Trump dijo que estas tarifas solo se van a modificar en caso de que le hagan una propuesta excepcional. Y en el medio de todo esto, algunos países como China empiezan a responder. Pero vamos a hacer un recorrido por noticias rapidito. Acá Tech con Catalina. Atención, la volatilidad que hay es anormal. Las noticias abundan y confunden a los inversores. Ojo porque están surgiendo fake news que están haciendo que haya más volatilidad de la que ya de por sí hay por la incertidumbre. Se informó que Trump pensaba una pausa de los aranceles de 90 días. Esto ahora se los muestro. ¿Qué es lo que está pasando? La bolsa de China sufrió la mayor caída desde el 2008. Sí, 2008 fue la crisis financiera de los Estados Unidos, en donde Lehman Brothers y muchos otros bancos muy importantes a nivel mundial quebraron. Bueno, estamos comparándolo con ese momento aún sin tener grandes quiebras, sino más bien por decisiones económicas y medidas económicas que está poniendo Trump y una bomba del tiempo que tiene con la deuda de Estados Unidos y su pelea con la Fed. Todos temas que venimos tocando en este canal, todos temas que vengo tocando resumen semanal a resumen semanal. Por eso todo este tipo de noticias, si bien nos pueden afectar en el corto plazo, no nos agarran desprevenidos porque venimos tocando todos estos temas. Si querés estar preparado para toda la incertidumbre que va a haber, si querés estar informado en estos momentos en donde hay tanta desinformación, no te olvides de suscribir porque todos los lunes a las 5 de la tarde, hora argentina, cada uno puede ver qué hora será en su país, van a encontrar subido en este canal un resumen semanal con lo más importante que pasó en los últimos días, con lo que viene pasando al inicio de la semana y con lo que puede llegar a pasar tanto en los siguientes días como en las siguientes semanas, así que súper, pero súper importante en estos momentos de incertidumbre combatir tanta desinformación con información y a partir de ahí sí tomar decisiones financieras inteligentes. Para muchos estos momentos son momentos en donde pierden plata, para unos pocos, me incluyo, son oportunidades que podemos aprovechar pensando en el mediano y largo plazo. Así que no te olvides de suscribirte, sumarte a esa gente que toma decisiones financieras dejando sus emociones a un lado. Y seguimos con la oleada de malas noticias. El presidente de China afirma que los aranceles de Trump contra China son bullying. Trump, el petróleo cayó, los intereses de los bonos cayeron, los precios de la comida cayeron, no hay inflación. Esto es súper importante. Se habla de que puede haber deflación, es decir, que los precios bajen en las próximas semanas, en los próximos meses, porque si hay tantos aranceles se vuelve todo muy caro, se frena el consumo y si se frena el consumo, la manera de incentivar justamente de que haya más compra de producto por parte de todas las industrias es bajando los precios. O hay impresión de dinero y empiezan a inyectar liquidez en los mercados o bien bajan los precios para que se pueda reactivar el consumo. Estas son noticias negativas en el corto y mediano plazo. Vamos a ver cómo toda esta bomba que se está armando, este cóctel explosivo, puede ser muy bueno a largo plazo pensando en meramente lo que tiene que ver con inversiones, ¿no? Trump, no sean débiles, no sean estúpidos, no entren en pánico, ¿sí? Trump de alguna manera tratando de convencer al resto del mundo de que estamos en una situación buena. Creo que es parte del proceso que quiere vivir Trump, es corto plazo quizás con caos, así puede lograr que la Fed baje las tasas de interés y si la Fed baja las tasas de interés, refinanciar las deudas a una tasa mucho mejor, de la deuda de Estados Unidos, que empieza a vencer creo que en agosto de este año, y a partir de ahí que se reactiven todos los mercados y si tengamos después varios meses de crecimiento al alza, ya entrando hacia finales de 2025 y todo lo que tiene que ver con 2026. La Fed anunció una reunión a puertas cerradas. Europa afirma estar en lista para negociar
los aranceles del 0%, es decir, que se quiten aranceles, un tratado de libre comercio. Se habla de que Argentina también está en tratativas para hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, entendiendo que Argentina no está primero en la lista, entendiendo que Argentina no es prioridad en estos momentos de caos, sino que lo son China, la Unión Europea, Japón, Taiwán y otros países que sí tienen mucho comercio con los Estados Unidos. Los aranceles están en torno al 22%, están a niveles que no se veían desde 1930. Aranceles altísimos y medidas jugadas, te diría que bastante jugadas, si valga la redundancia de Donald Trump, porque esto le puede realmente salir muy pero muy mal en búsqueda de alguna manera fortalecer el mercado de Estados Unidos. Puede llegar a afectar mucho y mucho a la sociedad misma de Estados Unidos y puede terminar afectando mucho a las mismas empresas de Estados Unidos. Su mano derecha hoy en día es Elon Musk con Tesla y otras empresas que tiene el multimillonario, y el propio Elon Musk está viéndose afectado. Vean cómo Tesla cayó 11% en la última semana, y desde que asumió Trump o desde principio de año creo que bajó un 30, un 35% el valor de su acción por todas estas medidas que terminan afectando. Obviamente hubo una sobrecompra a partir de que fue anunciado como su mano derecha, pero después sí hubo varias medidas que afectaron el valor de Tesla y por eso estamos viendo esto. A su vez, Trump amenaza a China, y esto creo que también es muy pero muy grave si esta guerra comercial empieza a escalar, empieza a ir hacia siguientes niveles y, por ejemplo, China le declara la guerra comercial a Estados Unidos de manera más severa. Dice el presidente Trump que si China no baja, ¿sí?, lo que tiene que ver con el incremento de su tarifa al 34%, le va a agregar un 50% extra a los productos que entren desde China. Todo esto genera mucha, pero mucha incertidumbre y mucho ruido. Veremos qué termina pasando. En medio de todo esto, la guerra que ya venimos hablando en este canal todas las semanas, que tiene que ver con Donald Trump queriendo ciertas medidas económicas, la Fed con Jerome Powell yendo por otro lado. El propio Powell dice que estas tarifas más largas de lo esperado van a hacer que haya mayor inflación, y con esto se va de alguna manera a ralentizar el crecimiento, es decir, que va a subir el precio de las cosas, el crecimiento va a mermar, va a bajar, y en medio de todo este contexto quizás hasta la propia Fed no termine bajando las tasas de interés, porque si empieza a subir el valor de las cosas, si hay inflación, no puede bajar la tasa, porque sería hasta algo medio contradictorio el hecho de que salga, a medida que van aumentando los precios, va saliendo cada vez más barato pedir prestado de dinero. Se tienen que dar un conjunto de cosas para que la Fed baje las tasas de interés que no parecen estar pasando en este momento. Súper importante, esta semana miércoles tenemos datos de inflación de Estados Unidos del mes de marzo, va a haber volatilidad. Jueves, pedidos de desempleo, te marca cómo está el mercado laboral, cuánta gente está pidiendo un subsidio porque se quedó sin trabajo. Bueno, eso se conoce el jueves. Mucha volatilidad de esta semana, sin lugar a dudas. Ya arrancamos, pero desde miércoles, jueves vamos a tener mucho movimiento. En medio de todo esto, la próxima reunión que va a tener la Fed para ver si baja los tipos de interés es el próximo 7 de mayo, y por ahora la probabilidad es altamente negativa, es decir, que se van a mantener los tipos de interés, es decir, que pedir prestado de dinero va a seguir a la misma tasa de 4.25 o 4.50. Ahora sí, ya para junio se prevé que haya una baja de interés en un 59%, y un 40% cree que incluso se puede bajar mucho más la tasa, hasta 50 puntos básicos. Veremos qué termina sucediendo y veremos qué pasa en todas estas semanas, porque nos queda un mes hasta la hasta la próxima reunión de la Fed, y yo creo que esto puede ir modificándose en base a cómo se vaya desarrollando toda esta situación con los aranceles. Hoy tuvimos, y esto es lo que decía, que leíamos recién en uno de los tweets, una fake news también, y a partir de esto que se manipula el mercado. Una fake news que decía que Trump estaba considerando postergar todo el tipo de tarifas 90 días, excluyendo a China. A partir de esto,
El S&P 500 tuvo un incremento de 2.5 trillones de dólares en 20 minutos. Vean, todo esto velazo verde fue a partir de esta fake news. Pasan 20 minutos y la Casa Blanca sale a decir que era una fake news, que de ninguna manera están pensando en postergar lo que tiene que ver con las tarifas, y a partir de ahí 2 trillones de dólares salen de vuelta a los mercados. Sí, esto también está pasando, como cada vez más cuesta diferenciar entre lo que es una noticia real de una fake news, y todo esto afecta y mucho la confianza de la gente en todos los mercados, y ante falta de confianza la gente no invierte, y si no invierte cae absolutamente todo. No se salva ni cripto, no se salva absolutamente nada. Vean estas caídas. Por ejemplo, acá tenemos el S&P 500. Mucha gente dice, vos si no sabes en qué invertir, mete tu plata en S&P 500 y vas a estar bien. Bueno, tuvimos una caída del 21% en tan solo, sí, 47 días. Así que en un mes y medio, 2 meses, tuvimos caída del 21%. Aquellos que empezaron hace poco en el S&P, bueno, están viendo caídas fuertes. Obviamente, toda esta bajada yo lo veo como una oportunidad de compra. Cada uno debe hacer su propia investigación, pero aquel que le interesaba comprar el S&P 500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, ahora que está abajo, para que vuelva al máximo histórico, tiene un 22% de crecimiento. Entonces, estamos comprando con un 20% de rebaja. Es algo que, si lo vemos en el largo plazo, es muy bueno. Ahora vamos a ver esta caída respecto a otras. ¿Cuándo tuvimos una caída tan fuerte? Lo vemos en 2020. Esta caída que tuvimos en 2020, en torno al 33%, no estamos tan lejos. ¿Cuándo fue? En plena pandemia, cuando fue anunciado el COVID, que había tanta incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar con este virus. Bueno, se compara la caída que estamos teniendo ahora con la caída justamente en la pandemia. Esto nos marca a las claras de que hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, pero también hay oportunidades. ¿Por qué? Porque el que compró en este momento, el que compró en marzo de 2020, compró en precios bajísimos el S&P 500, como así también todos los índices. Dow Jones cayendo también fuertísimo, y si vamos a gráfico con velas semanales, es decir, que cada una de estas velitas representa una semana. ¿Cuándo tuvimos una caída tan importante? 2020, cuando fue declarada la pandemia. Nasdaq, lo mismo. No vamos a repetir la historia, pero simplemente con ir a semanales ya podemos identificar rápidamente cuándo tuvimos una caída de esta magnitud, y fue justamente con la pandemia en 2020. Vean cómo todo va rimando de alguna manera, y vamos viendo que si en aquel entonces, cuando cayó tanto de golpe, en tan pocos días tuvo esa caída, fue una gran oportunidad de compra. ¿Por qué no se podría repetir? Eso no quiere decir que no vaya a seguir bajando los mercados, ¿sí? Ojo, ojo, no, hay que separar las dos cosas, son dos cosas por separado. Que sea una buena oportunidad de compra no quiere decir que sea el mejor precio y que tengamos que ir con un sniper y le demos al mejor precio de compra, sino todo lo contrario. Ahora les voy a decir en un rato nada más qué estoy haciendo yo particularmente. Después, otra cosa que me parece importante, acá la bolsa de Japón también con caídas tan grandes como la que hubo el año pasado, con lo que pasó justamente con el carry trade de aquel entonces, que supuso una crisis fuerte en Japón. Bueno, estamos teniendo caídas similares, estamos teniendo los mercados realmente muy, pero muy golpeados. Hay mucha incertidumbre, hay mucha duda, pero también cuando todo el mundo está en consenso de que estamos ante una crisis, es probable que ya estemos pasando lo peor. Este indicador me gusta también mucho, es un indicador que muestra la volatilidad, y este hay que entenderlo como un indicador que nos muestra que cuando está en 50 para arriba estamos muy cerca o estamos dentro de una crisis financiera grave. Esto fue lo que pasó en agosto con Japón, también aparecieron oportunidades de compra interesantes. Y después, si vamos a semanales, pues nos va a quedar más claro de esta manera, vemos cómo también cuando lo tuvimos por encima de 50, cuando se declaró el COVID, y después tuvimos caídas similares, por ejemplo, a ver si tenemos el histórico, sí, cuando tuvimos la crisis financiera del 2008, la que les hablé hace un ratito nada más. Bueno, en aquel entonces estaban quebrando todos los bancos, había miedo, había incertidumbre, había duda, crisis financiera, lo teníamos por encima de 50. Esto nos marca dos cosas. Una, estamos en una crisis heavy porque estamos comparándolo con el COVID y con la crisis financiera de 2008, e incluso algunos datos nos dan que
Nos tenemos que remontar a crisis desde el 90, crisis de la gran depresión de los años 29 y 30. Entonces estamos comparándolo con grandes crisis, estamos pasando por un proceso complicado en lo que tiene que ver con macroeconomía. Lo podemos ver de esa manera, como algo realmente para llenarse de pánico, o lo podemos ver como oportunidades. Estarán cada uno a hacer su análisis después de ver este video y tomar sus propias decisiones, pero sí este indicador nos marca que en estos momentos, cuando estamos por encima de 50, mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha duda. En el día de, o en esta semana llegó a estar en 60, así que muy alto estuvo este índice de volatilidad. Y también si lo correlacionamos con los precios de las cosas, marcaron oportunidades de compra. Ahora, ¿por qué hablo también de oportunidad de compra? Bueno, otros datos que hay que tener en cuenta. Hablé mucho de macroeconomía, no podemos analizar el mercado cripto en estos momentos sin ver absolutamente todo esto, porque todas estas noticias están arrastrando a todos los mercados. No podemos analizar ningún mercado sin tocar este tipo de cosas. Incluso Argentina, que venía creciendo, que venía abriéndose al mundo, que venía teniendo alzas, con toda esta situación macroeconómica tuvo caídas que casi que dejaron al Merval, a las principales acciones argentinas, en los mismos niveles que hace un año y medio atrás. Todo lo que crecimos en un año y medio, se vio en un plumazo bajado justamente por lo que está pasando en Estados Unidos y con la guerra comercial con el resto del mundo. Este gráfico para mí es súper importante, que tiene que ver con la cantidad de dólares que hay circulantes y particularmente el M2. Vemos cómo había caído en lo que era enero y a partir de febrero se empezó a recuperar y acá empezó a caer. Esto nos indica cuánta plata hay circulante de alguna manera en el mundo, y esto si lo podemos correlacionar, más o menos tiene un traslado de 30 días, entre 30 y 60 días hasta que impactan los mercados financieros. De hecho, tiene mucha correlación con el precio de Bitcoin. Es decir, que cuando este gráfico va subiendo, el precio de Bitcoin, el precio de las acciones va subiendo también, porque implica que hay mayor cantidad de dólares circulando en lo que tiene que ver con el segmento de M2, y es un segmento que invierte y hace subir el precio justamente de Bitcoin, de cripto, de acciones y de todo. Así que esto también que vemos, esta subida que empezó en el mes de marzo y que parece que va a seguir creciendo, es decir, que está habiendo impresión de dinero, cada vez hay mayor cantidad de dinero circulante. Que esto crezca quiere decir que dentro de 20 días, 30 días, hacia finales de abril, principio de mayo, vamos a tener mucha liquidez entrando a los mercados, y esto es noticias positivas. Vemos en el cortísimo plazo mucha incertidumbre, mucha duda, mucho miedo, pero también vemos cómo dentro de 2, 3, 4 semanas va a empezar a entrar capital. Entonces, si empieza a entrar capital, oportunidad de compra. Esto es lo que veo yo, y esto es lo que me hace tomar decisiones financieras en este momento. ¿Eso quiere decir que hoy yo agarro toda mi liquidez y salgo y la meto en los mercados? No. Lo que pueden hacer es compras promediadas, primero haciendo su propia investigación, pero ir comprando aquellos proyectos que le ven valor a largo plazo, ir comprándolos durante estos días. Quizás todos los días ir comprando una partecita, un 5% de liquidez todos los días la van metiendo dentro de los mercados, o un 10% o un 2%. Cada uno deberá manejar su riesgo a su manera. Pero sí es importante pensar en proyectos que tienen valor a largo plazo y no empezar a meter plata en proyectos de mucho riesgo y mucha volatilidad, porque quizás esos terminen muriendo. Dentro de cripto particularmente, cuando vemos esta situación en el mercado, yo sugiero no irse mucho más allá de los proyectos que están en el top 50, y dentro del top 50 probablemente solo invertiría en 5 o 10 proyectos distintos que les veo valor, y que tienen de alguna manera mucha fortaleza para los próximos meses. Bitcoin ni hablar, Ethereum, por más que el hecho de que esté tan golpeado Ethereum, que esté tan bajo, me hace entender que estamos en un precio de compra muy bueno, ¿sí? Porque en el momento que remonte un poquitito Ethereum, quizás se va a ubicar arriba de los 2.000, 2.500 dólares. Entonces tenemos un muy buen precio de entrada en los 1.500 dólares. Después, proyectos que se la vienen bancando muy bien. BNB, la verdad que viene aguantando y casi que ni se entera BNB de lo que está pasando.
Solana está en los $100. Hace un par de semanas había locura, todo el mundo comprando Solana y estaba en 300. Hoy lo tenemos a un 60% debajo del precio que llegó a tocar, por lo que si Solana vuelve a ese máximo histórico se multiplica por 3. Y después otros proyectos que particularmente yo estoy siguiendo de cerca, no quiere decir que esté comprando porque, como digo, estoy yendo hacia lo más seguro, Bitcoin, Ethereum y Solana. Pero después sí lo que tiene que ver con Link, AVAX me gusta mucho, Sui es un proyecto que tuvo mucho hype en un momento y que tuvo una corrección muy fuerte y está en torno a los $2, me parece un gran precio para entrar. Lo mismo Achevar, proyectos que crecieron mucho, que tuvieron un hype enorme hace unas semanas y ahora están teniendo correcciones fuertes, bueno, presentan oportunidades de compra para aquellos que quieran justamente entrar. Lo mismo Hyperliquid. Hyperliquid tuvo un hype enorme desde que salió, llegó a los $34 y ahora está en $10-11. Eso quiere decir de vuelta que si vuelve al máximo histórico va a tener un por 3 hasta ese máximo histórico. Es un proyecto muy pero muy interesante. Y después podría estar horas analizando proyectos, ya sea desde lo fundamental como desde lo técnico, pero me gustaría que dejen en comentarios ustedes qué proyectos les gustaría que analice más a fondo, que le dedique unos minutos en el siguiente resumen semanal o incluso un video aparte para analizar a fondo, porque realmente hay muy buenas oportunidades y está bueno analizar proyectos en este momento a nivel fundamental para ver si tienen valor o no a largo plazo y en base a eso tomar decisiones haciendo un DCA, compras promediadas y entrando a valores que están realmente en algunos casos similares a lo que fue el mercado bajista, sí, obviamente entendiendo que no todos estos proyectos van a volver a máximos históricos, pero sí que están presentando muy buenas oportunidades de compra. Después lo propio, si quieren ir al mercado, y creo que cada vez más voy a empezar en estos resúmenes semanales a incluir lo que tiene que ver con acciones, porque no solo es cripto. Me parece súper importante entender que cripto no es la mejor inversión para todo el mundo y en eso hay oportunidades en otros productos, en otros activos, y creo que voy a empezar a ir sumando a poquitito mercados tradicionales. Tesla llegó a los $480 más o menos, lo tenemos en 230, es decir que tenemos a Tesla a mitad de precio de lo que estuvo. Esto fue en diciembre de 2025. Obviamente tuvo un pump enorme por la asunción de Donald Trump y el que Elon Musk sea la mano derecha. Estaba muy caro en estos precios, ahora está un 50% abajo. La macroeconomía, toda esta situación que está pasando con los aranceles y demás puede afectar a Tesla a corto plazo, pero no quita que vaya a ser una de las empresas más importantes del mundo durante los próximos 10, 15 o 20 años. Lo que está haciendo Tesla a nivel fundamental es mucho más importante que el ruido que hay en el corto plazo, y esto es lo que quiero que saquen como conclusión. Y hasta acá entonces el resumen semanal del día de hoy. En estos momentos en donde hay tanto pánico, donde hay tanta incertidumbre, donde hay tanta duda, súper importante estar acompañados, así que no te olvides de suscribirte. Si tenés alguna duda, alguna consulta, incluso alguna opinión que querés compartir conmigo, déjamela en comentarios. También vas a encontrar ahí abajo mis redes sociales, principalmente uso mucho Instagram, así que si querés ir a seguirme, ahí abajo vas a encontrar justamente los links, y fomentemos el hecho de intercambiar opiniones y apoyarnos en estos momentos, porque realmente hay mucha gente que ante estas situaciones le agarra pánico, vende y se va y termina perdiendo oportunidades realmente muy pero muy interesantes que tenemos si estamos pensando con un horizonte temporal más a mediano y largo plazo. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en un nuevo resumen semanal, y esta semana tengo varios videitos que van a estar saliendo, así que no te olvides de chumear todo lo que tenemos por ahí y nos reencontramos en un nuevo video. Chau, chau.